En este caso, un excongresista de mucho prestigio nos atiende a esta hora. Don Jorge Enrique Robledo, ex senador de la República. Buenos días, feliz Navidad. Julio, muy buenos días, también feliz Navidad, un saludo a su mesa y a todos sus oyentes, gracias por su llamada. Senador Ariel Ávila, gracias por atendernos, feliz Navidad. Buenos días, feliz Navidad y muchísimas gracias por su invitación y un saludo al ex senador Jorge Enrique Robledo y a usted, Julio. Sí, para mí sigue siendo senador porque ha sido un símbolo del Congreso, del buen ejercicio, del buen trabajo, serio. Doctor Robledo, ¿compramos o no compramos aviones? No, de ninguna manera, eso es un absurdo. Todo lo que se dijo en contra de que esos aviones los comprara Duque, incluido pues Petro y todos los petristas, sigue siendo absolutamente cierto. Un país en una pobreza y en una miseria y en una crisis económica, que gastarse una suma de ese corte que puede ser del orden de 25 billones de pesos, pues es una desproporción, realmente es ofensivo contra la gente sencilla de Colombia y contra el aparato productivo. ¿Cuánto serviría esa suma, por ejemplo, o partes de esa suma respaldando el agro, respaldando la industria? Es un despropósito económico y social. Recordemos además que en su momento todo el petrismo respaldó a Petro. Es más, en estos otros petristas están divididos. El propio hijo de Gustavo Petro está diciendo que no compren los aviones. O sea, en lo económico el disparate. Y en lo técnico, que es donde nos quieren poner el debate, pues otro disparate. Ya salió Gabriel Silva, exministro de Defensa de Colombia, a descalificar esa compra desde el punto de vista técnico. Porque claro, los países tienen que tener fuerzas armadas y tienen que tener fuerza aérea. Eso no está en discusión. Lo que pasa es que sí está en discusión cuáles son las armas que se compran. Y se compran las armas dependiendo de sus necesidades. Yo le hago una pregunta al doctor Petro. ¿Con qué país que tenga aviones supersónicos es que tiene calculada una guerra? ¿Con Venezuela? Pues por supuesto que no, eso es una estupidez pensar en una cosa de esas. ¿O con quién? Con nadie. Entonces esos aviones son unos juguetes costosísimos que no hay ni siquiera contra quién aplicar. Mientras que sí se podría, pues en sumas menores, sí se podría fortalecer a la FARC, por ejemplo, en helicópteros, que es un instrumento que en un país como el nuestro puede ser muy útil, o fortalecer a FATENA, para que se llegue con más fuerza a los territorios. Aquí no estamos discutiendo si se compran o no aeronaves, lo que estamos discutiendo es qué tipo de aeronaves. Y repito, Gabriel Silva, que fue ministro de Defensa, está señalando con toda claridad que esa es una compra innecesaria desde el punto de vista técnico. Y da un argumento que es buenísimo. Buenísimo. Ustedes saben que Ucrania no tiene un solo avión comprometido en esta guerra. O sea que del lado de Ucrania, del lado de la OTAN, nadie está moviendo aviones en Ucrania. Entonces miren el tamaño de esa guerra, van a completar un año. ¿Qué no ha pasado allí? Y sin embargo los aviones no se están utilizando. Entonces, ¿por qué Colombia tiene que meterse a comprar unos aviones que no se necesitan? Es que los CAFIR ya están obsoletos, aceptemos que están obsoletos, hay quienes dicen que no, aceptemos, bueno, que esos pilotos que queden, pues vuelen otro tipo de aeronaves. Es que son muchas las aeronaves que se pueden utilizar. Por ejemplo, en el mundo de la cohetería, de los drones, se ha abierto un espacio completamente nuevo desde el punto de vista de la técnica militar a costos bastante inferiores que los que tienen estos aviones. Entonces, yo creo que los argumentos son clarísimos. No tienen por dónde defender eso y es lamentable que el doctor Petro sea un faltor a su palabra, porque es que aquí la gente votó por Petro, entre otras cosas, porque no iba a meter a Colombia en una carrera armamentista sorda y terminó cayendo en eso. Una irresponsabilidad sin duda alguna. Senador Ávila, voy con usted porque también el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter aseguró que no se va a tocar ni un solo peso de la reforma tributaria. ¿Qué les han dicho a ustedes precisamente de cómo se van entonces a financiar la compra de estos aviones por plazos? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, buenos días otra vez a todos y todas. Pero antes de responder, o mejor dicho, le respondo primero después una cosa de lo que dijo el ex senador Robledo. Lo que se está en ese momento, pasaron 3 propuestas, una francesa, la de los suecos y una norteamericana. Lo que se está haciendo es dar un plazo de no pago, un plazo de gracias, es lo que se está negociando, de entre 3 a 5 años. Luego de los 3 a 5 años se comenzaría el pago de ese equipamiento aéreo. Y que una vez comiencen a llegar, que comenzarían a llegar más o menos en 2 años, porque los tienen que hacer esos aviones, mientras llegan se hace una transferencia de conocimiento, que es una de las exigencias que se pide
hoy día la compra de esos aparatos por cualquier país. Entonces eso es lo que se está negociando. Si se llega a dar, usted me dice, no, ¿se va a dar o no se va a dar? No sé, pues será el señor ministro de la Defensa el que esté en esa negociación. Entonces se está buscando un mínimo plazo de gracia de 3 años con un máximo de 5 años. Luego comenzaría el pago de los recursos propios que tenga el Ministerio de la Defensa. Pero respecto a lo que dice el ex senador Robledo, casi siempre coincido con él, esta vez no coincido con él. Mire, por estas sencillas 3 o 4 argumentos rápidos. La flota de aviones que tiene Colombia, supongamos que sí, que está obsoleta. Lo cierto es que es una flota de avión vieja de más de 35 años, donde los costos de mantenimiento de esos aviones Cafir son muy altos. O sea, si bien es más caro un avión nuevo, con el tiempo es mucho mejor que seguir renovando y repotenciando esta flota. Y cualquier país del mundo necesita una protección de su sistema aéreo. No porque tengamos la amenaza de Venezuela o de Ecuador o de Brasil, o porque ahora casi todo está a la izquierda, entonces que no hay amenaza. Pero nosotros no sabemos el futuro, y lo cierto es que una de las mínimas condiciones es tener, porque cuando uno tiene aviones no es para una guerra inmediata, es para lo que se llama un efecto de disuasión. Entonces yo creo que hay que tenerla, digamos, no, la discusión es ya técnica, si uno prefiere los franceses, que son mucho más fáciles de volar entre sistemas montañosos que otros, pero el sueco tiene un sistema de transferencia de conocimiento mucho más fácil y mejor. Ahí viene una discusión, pero yo creo que Colombia sí lo necesita. Un segundo argumento, esto no riñe con la paz total, digamos, que usted tenga un sistema de seguridad que tenga que fortalecer el sistema marítimo, no riñe con el tema de paz total. Incluso por una cosa que es la siguiente, lo que en el plan de reestructuración del año 2012 de las fuerzas militares, siendo Juan Manuel Santos presidente, que es de donde viene gran parte de lo que va a pasar en los próximos años, que eso está proyectado hasta 2030, de la renovación de todo el equipamiento de tierra, aire y mar, es unas fuerzas militares que se adaptan a lo que es normal en cualquier parte del mundo, cuidar fronteras, cuidar el sistema aéreo, la interdicción aérea o la interdicción marítima, etcétera, e ir transitando hacia el posconflicto e ir saliendo de este conflicto armado. Entonces, guarda total relación. Lo tercero, que en eso sí tiene total razón el ex senador Robledo, es una cosa sencilla, y es: a Duque no lo dejaron comprar con críticas venidas de sectores del petrismo, y en su momento yo también lo dije, esos aviones hay que comprarlos cuando era periodista, o sea, ese sistema hay que fortalecerlo. Entonces sí, la contradicción sí es muy compleja. Mire, y el cuarto asunto, y es que en esos sistemas de disuasión aéreo que puede necesitar un país cualquiera del mundo, hay unos mínimos equipamientos. Aquí no estamos hablando de una gran flota, digamos, cuando uno mira estos números, uno dice, bueno, esto como que faltaría más. Entonces yo lo que digo es, yo sí creo que Colombia lo necesita, y eso no riñe con el concepto de paz total. Sí. Ex senador Robledo, hace unos años, cuando tuvimos esta discusión sobre la compra de los aviones, se hablaba muchísimo del tema de los F-16 y que estábamos muy cerca de comprar esos aviones. Sin embargo, según confirmó el ministro de Defensa, pues en la reunión bilateral que sostuvo el presidente Petro con Emmanuel Macron, se habló del tema de los aviones. ¿A usted le parece que aquí se ha metido un factor de política más allá de lo técnico en la compra de estos aviones? ¿De política internacional, me refiero, diplomática? Precisemos esto, y es bien interesante. Ayer el ministro de Defensa hizo una noticia, yo la reenvié en un trino, se puede buscar, en donde dice que no han definido qué tipo de aviones van a comprar, o sea que no es seguro que vayan a comprar los aviones franceses. Y entre otras cosas no es seguro porque ustedes se imaginan la rapiña que hay entre Estados Unidos, Francia y Suecia, entre esas transnacionales, sus lobistas, los comisionistas, sobre qué le van a vender al marrano, porque realmente nosotros en este tipo de negocios lo que somos es el marrano, eso hay que decirlo con toda franqueza. Entonces, aquí nadie sabe si será que el doctor Biden perdió su llamada cuando el día en que felicitó a Petro le habló de los aviones, pues falta verse. Pero al final cualquier tipo de avión, de este tipo de avión supersónico, etcétera, los estamos hablando, yo insisto en que es innecesario. Miren, ayer publicó Mauricio Vargas un artículo, este es otro argumento, yo lo acabo de reenviar, donde dice que se ha disparado una carrera armamentista de proporciones nunca vistas en la historia de la humanidad. El gasto no solo en armas, en defensa en general de Estados Unidos el año entrante va a ser de $858 mil millones.
$858 millones. Si usted mira, Japón, por ejemplo, que estaba por fuera de las armas ofensivas, se metió ya en esa carrera. Los alemanes que estaban por fuera de eso se metieron. O sea, el mundo está en una carrera armamentística descomunal, pero entre las ligas mayores. O sea, si Colombia algún día tiene que defender su soberanía nacional, no la va a defender con unos cuantos aviones, porque entre otras cosas, el argumento de que no son muchos, pues se vuelve en contra, porque si son poquitos, entonces ¿para qué sirven? Eso se vuelve como un chiste, que Colombia vaya a defender su soberanía nacional contra potencias armamentísticas, nucleares incluso, con unos pinches aviones que van a comprar, pero que para asuntos de plata y de gasto público y de necesidades sociales, sí son demasiada plata. Y agregar esto, el doctor Petro ayer salió con una cosa que realmente es ofensiva, ¿no? Que es a decirnos que la plata de su reforma tributaria no se va a malbaratar, no se va a malgastar en esto, no. El doctor Petro tiene que respetar la inteligencia de los colombianos, no nos puede seguir desafiando con ese tipo de afirmaciones, porque aquí todo el presupuesto nacional, todo el gasto público al final es el mismo y todo se financia con los impuestos de los colombianos. O sea, estos aviones se van a financiar con la reforma tributaria que acaba de hacer Gustavo Petro, y cuando nos le opusimos a lo que intentó hacer Duque es porque precisamente la reforma tributaria de Carrasquilla coincidía con la compra de los aviones. Lo que pasa es que aquí Petro tuvo la astucia de no hablarnos de los aviones, sino después de que tramitó la reforma tributaria. Yo lo hubiera querido ver en ese debate metiendo el cuento de que los 25 billones de la reforma tributaria que él hizo no van a tener que ver con estos aviones. No podría meterse a comprar esos aviones sin esa reforma tributaria. ¿Y qué es que es un crédito? Pues sí, pero es que a crédito hay que pagar el capital y los intereses, y con un dólar subiendo y con una tasa de interés altísima, es que el momento es el peor del mundo. Entonces yo sí me insisto en esto, cualquier análisis serio, técnico, riguroso sobre esto, dice que esos aviones no se deben comprar, y yo quisiera que ustedes promovieran un debate entre especialistas, como Gabriel Silva, sobre el tema técnico de cuáles son las armas que se deben comprar. Es que no puede suceder que aparecen nuevas armas como los drones, que están revolucionando todos los asuntos de la guerra, los avances descomunales en misilería, ¿cierto? Los avances en la electrónica de 1000 maneras para participar en la guerra, y entonces aquí nos sigan con el cuento de que compran unos cuantos aviones, entonces Colombia quedó metido en la carrera armamentista. No, aquí lo que hay es un super negocio de las grandes potencias militares que les interesa, de las grandes industrias armamentísticas, y repito, tienen a Colombia de marrano en este negocio, porque esto no tiene nada que ver con una defensa seria realmente de la soberanía nacional. La soberanía nacional hay que defenderlo de otras partes, de otras maneras, porque entre otras cosas la perdemos es en las mesas de conversaciones. O sea, no necesitaron de misiles ni de aviones de guerra para clavarnos con los TLC, es que es la peor violación de la soberanía nacional que le hayan hecho a este país en toda su historia. Sí, senador Ávila, como usted escucha, la oposición pues claramente está ahí pendiente de toda esta compra de los aviones. ¿Usted cree que va a haber un blindaje especial de este proceso para que finalmente pues se cumpla con este objetivo de compra? Mire, yo lo que creo, y una cosa con respecto, por ejemplo, el tema de drones, que ahora, por ejemplo, Rusia compró los aviones, drones iraníes, los famosos drones suicidas. En su momento, el exministro Pinzón hizo con Estados Unidos un prenegocio que nunca se llevó a cabo para comprar unos drones para cuidar la infraestructura petrolera, por ejemplo, cosa que los aviones, ya sean Kafir, F-16, Sukhoi o cualquiera de estos, pues no podía hacer, y los drones sí prestaban un mejor servicio de seguridad. Lo que hay que entender es que, de acuerdo con el senador Robledo, yo sí creo que Colombia tiene que ir avanzando hacia esa tecnología no tripulada directamente por humanos y tenerlos, pero los drones no van a reemplazar un avión en caso de algo. Los drones sirven en un tipo de disputa, pero no lo reemplazan. Y el tema es este. Mire, claro que esto es un super negocio, digamos, eso es un negocio multimillonario. Lo que hay que hacer es que se tenga transparencia. La información que hay en este momento es que hubo 3 postulaciones que pasaron la revisión inicial, franceses, norteamericanos, suecos, luego que eso se dé con las mayores transparencias y que se permita el control previo de cualquier institución y que se haga una discusión de expertos. Yo lo que planteo es Colombia necesita un sistema de seguridad aéreo eficiente, estable, como fenómeno, como factor de disuasión, no porque estemos en una guerra inminente, que se hagan todos los controles que tienen que hacerse. Pero lo cierto es que esa flota que en este momento tenemos de los Kafir no es una flota muy costosa
para seguirla repotenciando. Son aviones de más de 35 años. En caso de cualquier efecto de seguridad en Colombia, no son estables para proteger el país. Yo sí creo que hay que comprarlos, pero sí, de acuerdo, que hagamos una discusión de expertos, que se dé toda la transparencia en este negocio. Sí, doctor Robledo, quería preguntarle por la auditoría. Si hay una auditoría en el país, si hay alguien que controle estas compras correctamente, ¿o usted cree que con el nuevo gobierno es difícil que esto pase? No, ni con el nuevo ni con el viejo, porque si en alguna cosa le va mal a Colombia es en los asuntos de auditoría. ¿Qué tal la Contraloría que tenemos, la Procuraduría? ¿Quién va a vigilar eso? Y voy a decir una cosa con toda franqueza. Estos negocios de las armas son negocios profundamente corruptos. Profundamente corruptos. Esa es la historia de la humanidad. Ahí está estallando un escándalo de los papeles de Rafale, la compañía francesa que está ofreciendo aviones. Decía Gustavo Bolívar con razón cuando los aviones los iba a comprar, era el presidente Duque, que aquí las comisiones podían estar entre el 10 y el 5% en este tipo de negocios. Entonces este es otro argumento más. Yo repito, aquí comisionistas y vendedores de armas e industria armamentística, etcétera, todos están afilando los cuchillos para coger el marrano de Colombia y clavárselo en esta Navidad. Esa es realmente la historia. Esto es doloroso decirlo, pero así funciona. Pero yo quiero insistir, no son necesarios técnicamente. Unos cuantos aviones de cualquier tipo que sean de estos no son disuasivos de nada, sí. Doctor, señor senador, no son disuasivos de nada. ¿Disuasivos contra quién? ¿Contra Ecuador? ¿O contra Panamá? Pues así, puede que sí, en ese caso sí, pero es que esos no son las amenazas que Colombia podría tener. Yo quiero insistir, la soberanía nacional está destrozada, destruida en Colombia. Aquí no nos respetan nada, hacen lo que se les da la gana, nos imponen los peores tratados y ahora nos dicen que van a preservar la soberanía nacional con unos cuantos avioncitos, que a escala internacional son avioncitos. Yo les insisto, ojalá los oyentes lean el artículo de Mauricio Vargas para que vean lo que está pasando en el mundo. Está pasando en el mundo. Entonces no es así como se disuade. Yo entiendo el tema de la soberanía nacional y es importantísimo, pero eso se protege de una manera diferente. Unos aviones que los compren en cualquier momento, que los compren a los 5 años, no disuaden a nadie porque están obsoletos. ¿Ustedes sí creen que los Cafir algún día disuadieron a alguien de atacar militarmente con aviones supersónicos a Colombia? Pues por supuesto que no. Ese fue otro juguete que no se debió haber comprado en su momento, porque no es el tipo de armas que necesita un país como Colombia para disuadir militarmente. Eso no es lo que sirve para estos asuntos. Repito, la primera disuasión en soberanía nacional es la diplomacia, son las posiciones de los gobiernos, son los puntos de vista que se fijan y en eso estamos en el peor de los mundos. Y para asuntos militares se necesita un cierto tipo de arma que sea el que nos pueda disuadir, pero no, repito, por la potencia de las armas que se usen, sino por otros mecanismos. Hay otras maneras disuasivas de atender las cosas. Entonces aquí no hay argumento. Lo que dijimos contra Duque es cierto y es más cierto todavía contra Petro, porque el país está en una condición todavía peor y sobre todo habernos hecho una reforma tributaria como esta, golpeando a los pobres y a las clases medias porque las golpearon, sin habernos dicho que parte de esa plata iba a derrocharse en unos aviones que no necesitamos. Eso no es de buena fe, tengo que decirlo con toda franqueza, y es de menos buena fe que el presidente Petro salga a decirnos que esa plata no va a tener nada que ver con esos aviones, porque es que esto ya es tratarnos como imbéciles. Lo menos es que nos respeten a quienes tenemos puntos de vista y a los colombianos, por supuesto, que no son bobos y no los pueden tratar como si fueran bobos. Senador Ávila, quiero preguntarle sobre las implicaciones que puede tener esta decisión de comprar los aviones Rafale en la relación con los Estados Unidos, porque había una expectativa de que la compra de los aviones fuera a Lockheed Martin, los F-16. ¿Usted no cree que esta decisión puede enrarecer el ambiente diplomático con el gobierno de los Estados Unidos, que ya está pues un poquito enrarecido? Los negocios de los aviones en todo el mundo, por ejemplo, cuando Venezuela compró los famosos Sukhoi, que Maduro nos amenazaba cada 2 días de que iba a hacer algo, y Colombia no tenía cómo responder con estos Cafir. Menos mal no pasó nada, pero si hubiese pasado algo, nosotros no habíamos dado ni una hora de resistencia a esto. Por eso vuelvo y repito, yo creo que la compra de los aviones es importante. Creería que, claro, esto enrarece las relaciones, o sea, obviamente detrás de esto están los 3 países, hay mucho lobby en estos negocios de armas
maneja mucho lobby, más en una flota de aviones. Yo lo que esperaría es que la decisión de comprar unos u otros fuera una decisión técnica y que lo que más se acomode a Colombia. Le coloco este ejemplo. Cuando Colombia estaba en lo más duro en el conflicto con las FARC, nosotros no compramos aviones gringos, por ejemplo, compramos esos Tucano y Super Tucano de fabricación brasilera, volaban entre montañas y que eran fáciles para volar digamos, en esta geografía colombiana. Y ahí se da una explicación. Yo esperaría que si esto se da con franceses, suecos o con los propios norteamericanos, que nos explicaran por qué eso, sino otro técnicamente, y que pues obviamente que esto no fuera ninguna decisión de tipo política, porque en esto de la defensa aérea pues hay que ser muy técnicos. Pues muchísimas gracias al senador Ariel Ávila y también al doctor Jorge Enrique Robledo por estar aquí con nosotros en los micrófonos de la DU hablando sobre este tema, la compra de los aviones del gobierno de Gustavo Petro.